Leonel Ávila, bueno, un nuevo aniversario del partido de Bragado, esta vez en Mechita. Sí, este año se cumplen 166 años de que se fundó el partido de Bragado y las autoridades han elegido festejarlo no en la ciudad cabecera como a veces se acostumbra, sino hacerlo más federal. Y bueno, aquí estamos en la localidad de Mechita, donde a mí particularmente me tocó hablar un poquito de hacer una especie de reseña de cómo fue que se dio esa fundación del partido de Bragado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el contexto? Vos que has recientemente presentado el libro con muchas historias. Básicamente lo que uno tiene que saber, porque a veces uno si le agrega muchos datos a la gente lo termina confundiendo. Lo que tiene que saber la gente es que el 17 de octubre de 1851, hace 166 años, lo que pasó fue que en ese pequeño pueblito que se estaba formando, que era Bragado, que en aquel momento tenía ya 5 años, se trató de ver cuáles eran los territorios que pertenecían a ese pueblo que se estaba formando. Y así es como se establecieron los límites provisorios. Después se establecieron otros definitivos que igualmente fueron cambiando, pero básicamente lo que tenemos que saber es que ese día se estableció el primer bosquejo de cómo sería el partido de Bragado. Y esta fecha lo que tiene, la particularidad que tiene, es que se eligió a partir de cierto consenso de historiadores y entendidos en el tema, porque hubo momentos, y esto lo dije en el discurso, de que esta fecha en realidad no se festejó esta fecha, sino otros días. Hubo momentos en que Bragado lo festejó el 19 de julio, hubo otros en lo que lo festejó el 31 de agosto. Bueno, esto era porque hubo mucho tiempo en el que había dudas sobre cuál era el día, pero desde hace cierto tiempo se ha llegado a ese consenso de que el 17 de octubre de 1851 fue el día que se fundó el partido. Me imagino, Leonel, la importancia para vos que has tenido la oportunidad de hablar con varios historiadores, ese ida y vuelta muy enriquecedor. Sí, la verdad que sí, hablar con los historiadores que sobre todo muchas veces saben mucho más que uno, la mayoría de las veces, siempre enriquece mucho, pero también el solo hecho de investigar uno, porque no solamente se tiene que quedar, o por lo menos a quien le gusta hacer este tipo de cosas, escribir un libro y eso, no solamente te tenés que quedar con lo que te dicen, sino moverte un poco vos e investigar vos también. Por eso es que a veces se llega a este tipo de cosas, datos curiosos de lo que te decía, de que esta fecha se festejaba otro día, cuando Bragado el partido cumplió 100 años, no se festejó el día que tenía que ser, sino que se festejó otro año y otro día. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo y que algunas suman como anécdota y otras suman para realmente saber lo que hay que saber. Me imagino todo lo que te has tenido que mover para llegar a tantos datos, como decís, ¿no? Y sí, siempre hay que estar continuamente investigando, viendo lo que se escribió, lo que se sabe, pero también tratando de agregar cosas nuevas porque la historia tiene eso, siempre no es que hay algo y ya está, nos quedamos con eso, siempre hay que tratar de agregarle cosas y ver si es necesario reformular lo que se decía hasta ese momento. Bueno, Leonel, lo último, teniendo en cuenta que tenés datos de los comienzos hasta ahora, ¿qué evaluación haces vos de la sociedad de este partido? Y de todo el territorio, el contexto, ¿qué nos podés decir? Afortunadamente el partido de Bragado yo lo veo muy integrado, de que las comunidades realmente sienten ese ser bragadense que lo sentimos también en la ciudad. Las distintas localidades se sienten parte de Bragado. Después pasan otro tipo de cosas, por ejemplo, de que las localidades más chicas a veces no reciben cosas que deberían recibir o no pueden satisfacer ciertas necesidades por lo chiquita que son, pero eso ya es otro tema, ya corre más por lo político o por cosas que a veces tendrían que cambiar, pero en cuanto al ser bragadense, el sentimiento de ser bragadense, yo creo que todas las localidades lo tienen, como no sucede en todos los partidos. Hay muchos lugares donde a veces las localidades se cierran en sí mismas y solamente sienten orgullo por ser parte del pueblo y no del partido. Bueno, acá afortunadamente eso no se da. Bueno, Leonel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.